¿Te has preguntado alguna vez cómo algunos parecen mantener la calma incluso en los momentos más tensos? Tal vez has sentido ese impulso de enojarte cuando alguien te trata mal, cuando las cosas no salen como esperabas o cuando el mundo parece estar en tu contra. Es como si esa emoción quisiera dominarte, llevándote a decir o hacer cosas que luego lamentas. Pero, ¿y si te dijera que existe un secreto que puede cambiar por completo cómo reaccionas ante todo eso? Un enfoque tan poderoso que si lo entiendes y lo aplicas, podrías dejar de enojarte con los demás, sin importar lo que hagan o digan. Este secreto no es una fórmula mágica ni una solución superficial. Es algo mucho más profundo. Durante siglos ha sido un pilar de aquellos que buscan la verdadera libertad emocional. No es que los problemas desaparezcan, ni que el mundo cambie por ti, sino que cambia algo dentro de ti. Y lo más impactante es que no requiere grandes esfuerzos, solo una nueva forma de pensar y ver la vida. Imagínate estar en una situación en la que normalmente perderías los estribos. Alguien te insulta, te menosprecia o simplemente te decepciona. Ahora imagina que, en lugar de sentirte herido o reaccionar con ira, encuentras una extraña serenidad, como si nada de eso pudiera tocarte. Esa sensación de control absoluto no es una fantasía, es algo que puedes alcanzar. Todo parte de entender una idea fundamental. No son las acciones de los demás las que te afectan, sino cómo las interpretas. Y es ahí donde radica el secreto oscuro del estoicismo, algo que en apariencia puede parecer sencillo, pero cuya aplicación transforma vidas. Es un principio tan directo que podrías pasarlo por alto, pero tan poderoso que podría cambiar por completo tu forma de vivir. La pregunta no es si puedes aprender a no enojarte, sino si estás dispuesto a aceptar que tu reacción no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que permites que ocurra dentro de ti. Si puedes aceptar esto, estás a un paso de descubrir cómo los antiguos sabios enfrentaron las dificultades de la vida con una calma que hoy parece casi inalcanzable, pero no es inalcanzable, está más cerca de lo que crees. Aceptar que nuestras emociones no son dictadas por lo que ocurre afuera, sino por cómo decidimos interpretarlo, es una de las enseñanzas más transformadoras del estoicismo. A menudo pensamos que las emociones son respuestas automáticas a los estímulos externos. Si alguien nos insulta, automáticamente nos enojamos. Si alguien nos hace daño, nos sentimos tristes o molestos. Sin embargo, los estoicos nos muestran que nuestra experiencia emocional está en realidad mediada por nuestras interpretaciones y juicios sobre esos estímulos. Lo que nos sucede no tiene que determinar cómo nos sentimos. Son nuestras creencias y pensamientos sobre lo que sucede lo que realmente desencadena nuestras emociones. Este principio se vuelve crucial cuando se trata de las emociones más intensas y destructivas, como el enojo. El enojo, como cualquier otra emoción, es una respuesta a algo que percibimos como injusto, amenazante o frustrante. Es una reacción que muchas veces sentimos de forma automática. Pero lo que los estoicos nos enseñan es que, aunque no podemos evitar que ciertas emociones surjan en nosotros, sí podemos elegir cómo manejarlas y, lo más importante, cómo interpretarlas. Imagina que en tu día a día alguien te interrumpe constantemente mientras hablas, o que alguien te critica por algo en lo que has estado trabajando duramente. La respuesta emocional inmediata a esta situación podría ser el enojo. Nos sentimos heridos, despectivos, frustrados, porque percibimos que algo nos han arrebatado o despojado de manera injusta. Este es un reflejo automático. Percibimos la acción de esa persona como un ataque hacia nuestra integridad, hacia nuestro ego, pero el estoicismo nos invita a hacer una pausa y reflexionar sobre esa interpretación. ¿Es esa crítica realmente un ataque personal?
¿Está esa persona actuando de manera consciente para hacernos daño o simplemente está reaccionando desde su propio marco mental y emocional que nada tiene que ver con nuestra realidad? Este tipo de reflexión es lo que permite que una reacción emocional se transforme. Es el primer paso hacia el control interno. Los estoicos entendían que la clave no está en la lucha externa, sino en la lucha interna. Si logras reconocer que tu enojo no es el resultado de lo que te hacen, sino de cómo lo percibes, entonces la posibilidad de cambiar tu respuesta emocional se abre ante ti. Además, la filosofía estoica invita a adoptar una visión más amplia de la vida, una visión que no depende de las circunstancias del momento. Epicteto, uno de los filósofos más destacados de esta tradición, decía que no son las cosas las que nos molestan, sino nuestras opiniones sobre ellas. Este concepto es clave para comprender cómo podemos dejar de enojarnos con los demás. No es el acto en sí el que nos afecta tanto, sino lo que nosotros pensamos de ese acto. Por ejemplo, si alguien llega tarde a una reunión, podemos sentirnos frustrados y enojados. Pero, ¿qué sucede si cambiamos nuestra perspectiva? Si pensamos que esa persona tal vez está atravesando una situación personal difícil, o si le damos el beneficio de la duda y asumimos que las circunstancias que le llevaron a llegar tarde estaban fuera de su control, el enojo se desvanece. Esta modificación en la interpretación cambia la emoción que experimentamos y en lugar de enojo sentimos comprensión o incluso compasión. De esta manera, podemos manejar nuestras reacciones de una forma mucho más controlada. El estoicismo nos dice que no podemos controlar lo que sucede en el mundo exterior, pero sí podemos controlar cómo interpretamos y respondemos a esos eventos. Las acciones de otras personas, sus palabras o comportamientos, están fuera de nuestro control, pero nuestras reacciones son completamente nuestras. De hecho, los estoicos distinguen entre lo que llaman lo externo y lo interno. Los eventos y circunstancias externas son incontrolables, pero lo que ocurre dentro de nosotros, nuestra mente, es lo único que realmente podemos manejar. Si centramos nuestra atención en dominar nuestras reacciones internas, si desarrollamos la capacidad de observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos, entonces nos liberamos de la dictadura de las circunstancias externas. Es en este punto donde entra la poderosa distinción del estoicismo entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. El control sobre nuestras emociones y pensamientos es una de las libertades más grandes que podemos conquistar, y es la que nos permite enfrentar la vida de manera más serena. Los estoicos, como Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, no buscaban evitar la adversidad, sino encontrar una forma de serenar sus emociones frente a las dificultades que la vida les presentaba. En lugar de luchar contra lo que no podían controlar, aprendieron a centrarse en aquello que sí podían cambiar, su propia mente, sus propias reacciones. De hecho, el filósofo romano Séneca escribió sobre cómo, en medio de las grandes dificultades de la vida, hay una fuente constante de serenidad, el control interno. En sus cartas a Lucilio, Séneca insiste en que el ser humano es el arquitecto de su propia paz interior. La vida no está exenta de pruebas, pero nuestra capacidad para mantener la calma y no dejarnos arrastrar por las emociones dependerá de cómo cultivemos esa mente racional, cómo desarrollemos esa capacidad de tomar distancia de las circunstancias y observarlas con una mente ecuánime. Este proceso no ocurre de manera instantánea, claro está. Requiere práctica diaria, esfuerzo consciente y una disciplina continua. Los estoicos nos ofrecen herramientas prácticas para entrenar nuestra mente, la reflexión diaria, la meditación y el ejercicio de la autoconciencia. Cada vez que te enfrentas a un conflicto o una situación que desencadena emociones intensas,
El trabajo consiste en reconocer que la emoción está surgiendo dentro de ti, no como un dictado del mundo exterior, sino como una respuesta a tu interpretación de lo que está ocurriendo. Al observar esto, podemos empezar a cuestionar si esa emoción es útil, si responde a una visión distorsionada de la realidad. El enojo, como cualquier otra emoción, no es algo intrínseco a la situación en sí misma. Las emociones son el resultado de los juicios que hacemos sobre el mundo. Si logramos cambiar estos juicios, podemos cambiar nuestras respuestas emocionales. En lugar de quedarnos atrapados en la espiral del enojo, podemos optar por una respuesta más equilibrada y racional, que nos permita mantener nuestra serenidad y tomar decisiones más sabias. Para profundizar aún más en esta práctica estoica, podemos considerar el concepto de indiferencia. Para los estoicos, la indiferencia no es insensibilidad, sino la capacidad de no ser arrastrados por las emociones negativas cuando las circunstancias lo demandan. En la antigua Roma, Marco Aurelio, el emperador estoico, se enfrentó a un imperio en guerra, traiciones políticas y enfermedades. Sin embargo, escribió en sus meditaciones sobre cómo podía mantener su tranquilidad interior en medio del caos. Marco Aurelio veía la vida como un flujo constante de eventos que no siempre estaban en su control, pero también veía su respuesta a esos eventos como un terreno fértil para la práctica filosófica. La indiferencia no era una forma de evitar el sufrimiento, sino una forma de vivir sin ser controlado por él. Este tipo de desapego emocional, como se podría llamar, es un proceso de aprender a no identificarnos con nuestras emociones. El desapego no implica eliminar el amor, la pasión o el compromiso, sino aprender a no dejarnos consumir por lo que no podemos controlar. Cuando comprendemos que las emociones son reacciones transitorias, que no somos nuestras emociones, sino los observadores de ellas, nuestra capacidad para manejar el enojo y otras emociones se incrementa significativamente. El desapego también nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva más amplia. En lugar de concentrarnos solo en lo que nos está ocurriendo, podemos mirar más allá de la situación inmediata y cuestionar su relevancia a largo plazo. ¿Realmente importa que alguien me haya interrumpido? ¿Vale la pena arruinar mi día por una crítica que, en el gran esquema de la vida, tiene poca importancia? Cuando adoptamos esta visión más amplia, la intensidad de nuestras reacciones emocionales disminuye. Nos damos cuenta de que nuestras vidas son demasiado valiosas y nuestras energías demasiado preciosas como para derrocharlas en sentimientos de ira o frustración. Finalmente, el estoicismo no es solo una filosofía de la mente, sino una filosofía de la acción. Los estoicos creían que una vida virtuosa es una vida dedicada a la razón, a la acción justa y a la búsqueda del bienestar de la comunidad. El control emocional no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para vivir una vida mejor. Cuando controlamos nuestras emociones, podemos actuar con mayor claridad y eficacia. Ya no estamos condicionados por la ira, el miedo o el resentimiento, sino que podemos actuar de acuerdo con nuestros principios, de manera justa y racional. En resumen, el verdadero secreto para nunca enojarse con nadie, según el estoicismo, radica en aprender a controlar nuestras respuestas internas. Al modificar nuestras interpretaciones y reacciones emocionales, liberamos nuestra mente de la prisión del enojo. Así, en lugar de ser esclavos de nuestras emociones, nos convertimos en los dueños de nuestras vidas. La paz interna no es algo que se logra evitando las dificultades externas, sino enfrentándolas con una mente tranquila y una interpretación sabia. Este es el verdadero poder de la filosofía estoica, un poder que nos permite navegar por la vida con serenidad, sin ser arrastrados por los vientos del enojo o las emociones negativas.
Si esta perspectiva resonó contigo y te gustaría seguir explorando ideas como estas, asegúrate de suscribirte al canal y quedarte atento a los próximos videos. Aquí seguiremos compartiendo reflexiones y herramientas que te ayudarán a construir la mejor versión de ti mismo. Te espero en nuestro próximo encuentro. Cuídate.